Mi nombre es David Amián y en esta ocasión estaremos revisando la solución a un problema utilizando el segment tree. El problema particularmente nos da un arreglo de n elementos donde nos interesan los elementos cuyos LI y RI difieren por un factor de más de 2. LI particularmente representa el número de elementos mayores a la izquierda y R el mismo valor pero hacia la derecha. Entonces el menor de estos dos multiplicado por 2, si resulta que es mayor que el otro número, entonces ese elemento nos contará para la respuesta final. Y bueno, por aquí tenemos el caso de entrada de ejemplo, el caso de salida de ejemplo. Pues vamos a analizar este problema entonces. Aquí tenemos este caso donde tenemos los valores de L y R. Pues bien, analizando para el primer elemento, su valor de L es 0 porque no hay elementos a la izquierda claramente. Para el segundo elemento, el 23, tenemos el 34 a la izquierda y por lo tanto su valor será 1. Para el siguiente 23 también será el mismo valor, tenemos un 34 a la izquierda. Para el 0 tenemos 3 elementos mayores. Para el 5 también tenemos 3 elementos mayores. Para el 99 no hay ningún elemento mayor a la izquierda. Y para el número 2 tenemos 5 elementos mayores que, bueno, serán el 5, 99, 5, 23, 23, 34. Todos ellos son mayores que el 2. Entonces el valor de L para ese elemento será de 5. Y bueno, para la R hacemos el mismo procedimiento, pero de mayor índice a menor índice, ¿verdad? Entonces empezamos por el 2 y pues su número de elementos será 0. Su número de elementos mayores. Para el 99 también será 0, no hay elementos mayores. Para el número 5 sería 1 más bien. 1 tenemos el 99 que es mayor que 5. Para el número 0 tenemos 2 elementos que serán 5 y 99. 3, también aquí tenemos el 2. Ok. Para el número 23 vamos a tener un elemento mayor que es precisamente el 99. Para el siguiente 23 pues será el mismo valor y para el 34 será también un 1, únicamente el 99. Pues bien, una vez que tenemos estos valores podemos calcular si un elemento va a contribuir al total o no. Entonces pues hacemos el análisis de que el más pequeño, en este caso lo multiplicamos por 2 y vemos si eso es menor que el número más grande. En este caso sí, por lo tanto, pues este número contribuirá a la respuesta. Siguiendo este ejemplo, bueno, pues tomamos cualquiera de los dos porque son el mismo número. Y si resulta que ese número es mayor, ok, revisemos la condición una vez más para estar seguros. Nos dice que está desbalanceada si el más grande de L o R es estrictamente más del doble que el pequeño de los dos números. Es decir que entonces tomamos el grande de LR, si es más de 2 veces, entonces será, bueno, nos va a contribuir a la respuesta. Y eso es precisamente lo que estábamos haciendo, es decir, multiplicamos el pequeño por 2 y si resulta que el grande es más grande que nuestra multiplicación, pues entonces contribuirá a la respuesta. Pero parece que este no es el caso porque tomamos el pequeño, lo multiplicamos por 2 y entonces el grande, que era 1, pues no es más grande, ¿verdad? De hecho, se cumple esto. Por lo tanto, este no nos aporta a la respuesta.
seguimos analizando, pues son los mismos valores, así que tampoco nos va a aportar. Con el 3 pues será lo mismo, como son iguales, entonces el doble no nos va a aportar. Y revisemos este caso. Para este caso el menor, que denotaremos como m minúscula, es 1, el mayor será 3. Entonces 2 veces el menor será 2. Y entonces como el mayor es... ok, no había cambiado la pestaña. Pero estamos analizando los valores. 2, 3 y 4 no aportaron a la respuesta precisamente por su condición. Y el cuarto valor parece que sí aporta porque el menor es 1, el mayor es 3. 2 veces el menor será 2. Y pues bien, aquí sí tenemos que el mayor es más grande que 2 veces el menor. Por lo tanto, este valor sí aporta a el total. Para el 0, pues no va a ocurrir porque 2 veces el 0 es 0 y bueno, tenemos el mismo resultado. Y para el número 5, bueno, pues el menor será 0, el mayor será 5. 2 veces el menor será 0 y bueno, aquí claramente el mayor es más grande que 2 veces el menor, es decir, difieren por un factor de 2. Entonces, este sí nos aportará a la respuesta. Bueno, y más que analizar la condición para que algo nos aporte a la respuesta o no, pues lo más importante del problema es cómo calcular el valor de L y el valor de R. Bueno, en este caso, el total pues nos da de 3, que sería la salida de este ejemplo. Analizamos que para calcular R y para calcular L y R, lo que estamos haciendo es fijar un punto y entonces revisamos todo lo que tiene a la derecha o a la izquierda respectivamente, dependiendo qué valor estamos calculando. Bueno, vamos a ejemplificarlo con el valor de la izquierda. Tenemos que revisar todo lo que está a la izquierda de ese elemento. Y bueno, si un elemento en ese rango es mayor, pues actualizamos precisamente el valor del contador, sea de L o de R, en este caso de L. Eso significa que para la complejidad, y bueno, como calcular L y R es muy similar, pero en sentido contrario, pues nos enfocaremos en 1. Entonces lo primero que tenemos que hacer en el algoritmo sería para cada elemento, es decir, un for. Revisamos el rango. El rango anterior. Estamos haciéndolo para L, recordando. Y entonces ahora sí, pues guardamos la información y si ya calculamos los dos valores, podremos hacer un recorrido lineal y sacar la respuesta. Pero fijémonos que calcular un elemento o fijar un elemento que estamos calculando hay en elementos, así que eso tendría complejidad lineal. Y revisar el rango anterior, pues en el peor de los casos estaremos revisando todo el arreglo, ¿verdad? Entonces eso va a tener complejidad también lineal. Y como estamos procesando n elementos n veces, pues esto nos daría un total en complejidad de n cuadrada. Y eso es ineficiente para los términos que a nosotros nos interesan, porque recordemos que
Bueno, la n en este problema va hasta 100.000. Entonces, bueno, eso no pasaría, nos daría tiempo límite excedido. Entonces, ¿cómo lo podemos mejorar? Pues aquí la cuestión es cómo calcular eficientemente el mayor. Porque veamos que este paso en realidad es calcular la L o la R según corresponda, pero eso es optimizable. De las dos partes que tenemos, la segunda de calcular L es optimizable. Y recordemos que L no es más que el número de elementos mayores en el segmento anterior. Y bien, pues podríamos pensar que a lo mejor esa podría ser una tarea para un set. Nuevamente fijémonos en este cero que está por acá. Y bueno, entonces si vamos construyendo el set como moviéndonos, insertando elementos, el set en ese punto se vería como 34, bueno, como está ordenado, 23. De hecho ya encontramos un problema del set porque no puede almacenar repetidos. Estaríamos utilizando bien un multiset donde sí se pueden almacenar repetidos y bueno, este sería nuestro set. Y entonces para ubicar el 0 o hagámoslo con otro valor de ejemplo, por ejemplo el 25. Podemos hacer upper bound o lower bound, que será un tipo de búsqueda binaria. Y bueno, binariamente podemos obtener el siguiente elemento que seguiría después del 25, ¿verdad? Pero al menos en el caso de C++, eso nos regresa el iterador o apuntador al elemento. Y pues sí, obtuvimos el que sigue precisamente en la lista de los mayores, pero no podemos saber cuántos elementos hay atrás a menos que pues estemos moviendo el iterador linealmente y bueno, eso no es lo más óptimo. Eso también nos daría una complejidad lineal en términos del set. Entonces, no es tan adecuado para este problema. Nos daría la misma complejidad. Entonces, bien, ¿qué hacemos? Pues podemos precisamente implementar un segment tree. Vamos a entonces ejemplificar con los valores que tenemos. Y bueno, sí vamos a cambiar este valor por un 25 para hacer la explicación más entendible. Aquí algo que notamos es que como nos importan los valores mayores al propio valor, entonces no nos importa realmente qué valores, sino simplemente que sea mayor o menor. Entonces eso nos va a ayudar posteriormente. Digamos que tenemos capacidades de memoria infinitas y también de búsqueda eficientemente infinitas en el segment tree. Y entonces, pues bueno, el segment tree a final de cuentas modela un arreglo en el cual podemos hacer sumas, multiplicaciones, operaciones en general. Y bueno, entonces estamos aquí en 34. Imaginemos que esa es la casilla 34. O bueno, esta será la casilla 34 y la siguiente será la 35 o alguna casilla mayor. Entonces, bueno, claramente continúa el arreglo pues muy lejos. Lo que pasa para el 34 es que si usamos el arreglo, este segment tree que tenemos eficientemente o de manera inteligente, podemos calcular cuántos valores mayores hay, ¿verdad? Porque eso se transforma en una query de la suma en el rango de, en este caso sería i más 1 a infinito.
bueno, claramente esta suma pues nos daría 0 porque no hay nada, ¿verdad? No hay nada. Nos pasamos al siguiente elemento. Y antes de pasarnos al siguiente elemento, vamos a actualizar que vimos un 31. Entonces, una update será en punto, y precisamente en el punto, ahí. Y bueno, el valor será 1. Bueno, la is rango, 1 es valor, entonces queda así como función. Aquí marcamos un más 1, de que encontramos un 34. Bueno, ahora imaginemos que acá hay más cosas, aquí está el 23. Y entonces hacemos lo propio, ¿verdad? Para saber cuántos elementos mayores que 23 hay, hacemos una query de el propio número más 1, porque el número como tal no lo estamos contando, a infinito. Y bueno, esta suma ahora nos dará 1, porque ya marcamos ese 1 de ahí. Pasamos al siguiente. Bueno, antes de pasar, no olvidemos actualizar en el punto. Hacemos nuevamente la query, como no incluye al 23, pues nos daría 1 nuevamente. Hacemos la actualización, ahora tendremos 2. Y para el 25, pues en realidad estaría por aquí, así que su query también sería precisamente de 1. Y pues esos valores son correctos. Ahora si esto sería 25, se representaría algo de esta manera. Y bueno, ahí vas valores en medio. Si ahora queremos calcular, por ejemplo, de 3, pues hacemos la query desde 3 hasta infinito. Y bueno, ya marcamos los elementos que tenemos allí, pues esta nos daría claramente un valor de 4. Ahora el problema es que pues esto no suena tan bien, ¿verdad? No tenemos memoria infinita y tampoco podemos buscar infinitamente. Entonces, la solución a ese problema es que si nos damos cuenta, la n, que es el número de elementos, no es infinita. Entonces podemos aprovechar esto en el uso de recursos y de alguna manera colocar los valores estratégicamente para que podamos hacer el segment tree. Y bueno, como solo recordemos que no nos importa el valor, sino digamos la posición relativa, entonces podemos hacer algo que se llama remapeo o remap. Esto simplemente consistirá en cambiar los elementos estratégicamente sin perder la posición relativa o el orden relativo. Para esto vamos a copiar el arreglo original, que era 34, 23 dos veces, 0, 5, 99 y 2. Si no queremos perder el orden relativo, bueno, pues primero tendremos que ordenar, ¿no? Ordenar el arreglo sin modificar el arreglo original. Ojo, eso lo tenemos que mantener. Es decir, esto será una copia. Y bueno, seguiría 23, 23, 34 y 99. Y ahora estos valores precisamente los vamos a pasar a... Bueno, de hecho no es necesario pasarlos. Si vemos el índice en el que quedan los números, pues bueno, si lo indexamos en 0 nos quedaría algo así. No, bueno, de hecho sí es necesario asignarles un valor porque en el caso de que haya repetido se les asignarían IDs diferentes y bueno, eso es un problema porque en realidad son el mismo valor. Entonces esto sería algo más parecido a un map, ¿no? Que guarda la key y también guarda un valor asociado. Entonces, en vez de ahora tener 3, pues en vez de tener 4, tendríamos un 3 que es precisamente el mismo valor. Bueno, este se convertirá a 4 ahora sí.
y este a 9. Y ahora lo que pasa en el arreglo original es que nos situamos en cada elemento, lo vamos a buscar en el map y este pues lo transformamos a su nuevo valor. Y hacemos lo mismo con el siguiente y con el siguiente. Y bueno, este se quedó igual, pero es un valor distinto teóricamente. 5 se transforma a 2. Y bueno, todos los vamos buscando en el map, cambiándolos. Y bueno, pues nos queda un nuevo arreglo, ¿verdad? Que será el arreglo con el que estemos trabajando. Y ahora sí, ¿cuál será el máximo valor de este arreglo? Pues claramente, como dijimos que la n no es infinita, pues va a ser el máximo valor de la n si es que todos fueron diferentes. Entonces, pues resulta que esto max es n. Y si recordamos, n era hasta 10 a la 5. Y eso ya es algo manejable por el segment tree, porque pues el segment tree no usa tanta memoria. Entonces eso es algo que cabría en memoria y que también sería eficiente. Y entonces, ¿cómo usábamos el segment tree? Pues ahora el segment tree nuevamente lo representaremos como un arreglo, pero ahora no de 0 a infinito, sino desde, bueno, 0 hasta el número n, que en este caso pues sería 5. Entonces aquí tenemos un arreglo de 5 elementos, no es cierto, de 6, porque incluye al 0. Y aquí la decisión de iniciar en 0 o iniciar en 1 es, bueno, no afecta al rendimiento o ejecución del algoritmo, nada más hay que hacer unos detalles en la implementación. Entonces, pues el segment tree teóricamente empieza todo en 0, ¿no? No hay nada, pero imaginamos que hay ceros para no estar cambiando los valores. Iniciamos en este, hacemos la query de ¿cuál es la suma desde mi valor más 1 hasta el máximo valor? Y pues la suma es 0, ¿verdad? No hay nada. Y ahora marcamos que este valor existe, es decir, en 4 hacemos una actualización de más 1. Pasamos al siguiente valor. Entonces hacemos la query de cuál es la suma de mi valor más 1. Y bueno, tenemos un 1, ¿verdad? Pasamos al siguiente, antes de pasar, hacemos una actualización. Pasamos al siguiente valor, hacemos la pregunta y bueno, también será de 1. Hacemos una actualización, es decir, que este valor cambiaría a 2. Pasamos al siguiente valor y tenemos marcado todo lo anterior en el segment tree. Entonces, este 0, hacemos la pregunta desde su valor más 1, que sería 1, hasta el máximo. Y bueno, esa suma sería de 3. Para el número 2, no hicimos la actualización aquí de 0. Tenemos un más 1 en 2. Hacemos la pregunta desde 3, su valor más 1. Y bueno, también nos da un valor de 3. Hacemos una actualización en el punto 2. Posteriormente hacemos una pregunta en 5 y bueno, aquí no hay nada en el segment tree, entonces podemos manejar esa situación o bien declarando un segment tree de n más 1 posiciones o bien diciendo de que si hacemos una pregunta por algo que ya no existe o que está lejos, pues regresamos 0, ¿no? Personalmente creo que hacer la implementación diciéndole que tenga n más 1 espacios es la más sencilla, porque bueno, el máximo será n más 1 y solo hacemos la query de n más 1 a n más 1, que nos dará claramente 0. Y bueno, la actualización, pues no será necesario usar esa casilla porque el máximo es n. Ahora hacemos la pregunta final de 1 y la suma del rango desde 2 hasta n más 1 es de 4. Entonces ahora pues debemos comparar ese arreglo resultante con el arreglo original. Bueno, parece que hay alguna discrepancia. Tenemos 0, 1, 1, 3 es 0. Y bueno, el último tenemos aquí 5. Bueno, a ver, vamos a hacer el conteo. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, nos debería haber dado 5. Entonces, por ahí se nos olvidó
Ah, pues de hecho, no se nos olvidó nada. Estaba haciendo la suma mal. Sí, porque 2 más 3, pues sí, claramente nos da 5. Y ahora sí, pues vemos que estos valores o este arreglo de valores es exactamente el mismo que el arreglo de L. Entonces, pues esta es la manera de usar el segment tree para calcular L. Y para calcular R, pues hacemos lo mismo reiniciando el segment tree o bien creando otro segment tree, lo cual nos ocuparía un poco más de memoria. Pero bueno, en este caso el recorrido solo sería de manera inversa, pero la lógica pues es precisamente la misma. Y una vez que tenemos los dos arreglos de L y de R, pues ahora sí podemos sacar la fórmula, ¿verdad? Que implica los dos valores. Y ahora analizando el comportamiento de este algoritmo, bueno, regresando a una comparación, tenemos que por cada elemento, y bueno, estoy ignorando lo de la creación del segment tree y todo eso porque, bueno, también será lineal. Por cada elemento, ahora calcular L para ese elemento específico ya no es ODN. Bueno, esto sí sigue siendo ODN, por lo que no lo hemos optimizado, pero calcular L ahora es eficiente, porque en realidad hacemos una query que es log de n, más otra query que, más bien no query, actualización update, que también es log de n. Entonces el resultado total de la ejecución del algoritmo pues será precisamente dn log de n. Para n recordar que es menor o igual a 10 a la 5, pues esto pasa. Esto ya sería un AC. Y bueno, en memoria no nos preocupamos porque es algo lineal en términos de n y generalmente pues vamos a tener espacio, ¿no? Para construir ese segment tree. Y bueno, pues entonces esta fue la explicación para un problema resolvible con segment tree. Gracias y nos vemos en un próximo video.